Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el Daily Scrum. Es una reunión que sucede todos los días durante 15 minutos y es hecha por y para el equipo de desarrollo. Esta reunión también es conocida como Stand-Up Meeting y esto es porque resulta bastante conveniente tomar la reunión de pie puesto que dura 15 minutos, lo cual motiva a que la junta no se alargue más de lo debido. En este video, como en la mayoría, estaremos viendo lo que es el objetivo de la reunión, sobre la duración, sobre los participantes, la agenda que se debe de tocar durante esta reunión, los resultados o frutos esperados al salir del Daily Scrum y por último la gustada sección de los 10 anti-patterns o los 10 mitos. Se va a poner interesante, te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Si te interesa este tema y otros relacionados con Scrum, estaré subiendo videos cada semana. Por favor suscríbete en el botón aquí debajo. El Daily Scrum es una reunión que debe durar no más de 15 minutos, la cual está hecha por y para que el equipo de desarrollo defina su plan de trabajo durante las próximas 24 horas. Esta junta es el pretexto principal para que el equipo de desarrollo se reúna y platique cómo van respecto al objetivo del sprint. Por otro lado, también sirve para que el equipo detecte impedimentos o situaciones que pueden estarlos alejando del sprint goal o del objetivo del sprint. Al compartir la información de lo que está haciendo cada uno y cuáles son los challenges o los retos a los que se está enfrentando, el equipo también trabaja en colaborar mutuamente y se enfoca en lograr un mismo objetivo. Aquí el equipo puede determinar si el plan que se creó durante el sprint planning sigue siendo válido o si es necesario hacer algún ajuste en las historias que se están trabajando. El Daily Scrum o la reunión del stand-up también optimiza las posibilidades de que el equipo llegue al goal al final del sprint. Es muy común que al final del stand-up sea esta junta la que detone que 2 o 3 miembros del equipo tengan que reunirse para aclarar ciertas situaciones. Bueno, la duración del Daily Scrum normalmente debe ser de 15 minutos. Obviamente, si los objetivos de la reunión se cumplen antes de los 15 minutos, la reunión se puede dar por terminada sin ningún problema. Los participantes al Daily Scrum es el Scrum Master, el equipo de desarrollo y el Product Owner bajo invitación. Cuidando ciertas buenas prácticas, yo creo que el Product Owner debe de entrar, es bastante útil, aporta valor, pero como oyente. A mí me gusta hacer la analogía del chef cuando platico de por qué el Product Owner o cuál es el modo en el que el Product Owner debe entrar a estas reuniones. El ejemplo clásico es en los restaurantes donde se tiene como una mesa donde el chef está preparando algún platillo y los asistentes están alrededor viendo cómo prepara, cómo mueve los ingredientes, cómo los mezcla, cómo los sazona, pero no está opinando de cómo el chef debe hacer su trabajo, ni está tratando de que el chef modifique su proceso. Simplemente estás como consumidor viendo cómo el chef hace los alimentos, aunque sepas que son para ti. De todos modos, tú no influyes en la manera en la que el chef está haciendo el platillo. Simplemente estás como observador. Algo similar pasa con la junta del Daily Scrum y los Product Owners. Yo creo que ese es el mejor approach. Esa es mi recomendación, que entren con esa analogía en mente. Puede entrar quien el equipo decida que debe estar ahí. Sin embargo, el Scrum Master será responsable durante esta reunión de hacer que los invitados extras, como el Product Owner o algún manager, no se involucren o no interrumpan el trabajo del equipo de desarrollo. Recordemos que esta junta es del equipo de desarrollo para el equipo de desarrollo. El Scrum Master es responsable de coachear o entrenar al equipo de desarrollo para que ellos tengan la stand-up meeting y quede claro los objetivos de la misma. Sin embargo, él no es el responsable de ser un moderador, ni es quien tiene que estar dando la palabra, ni el orden. La estructura y el seguimiento de la reunión siempre debe estar en manos del equipo de desarrollo. Una buena práctica de esta reunión es tratar de tener la reunión siempre en el mismo lugar y a la misma hora, lo cual de cierta manera facilita que la reunión se lleve a cabo cada día. Algunos equipos con los que he trabajado, incluso en donde están haciendo sus daily scrums, agregan una pared a la que le llaman Wall of Transparency o pared como de transparencia. La idea aquí es poner la Definition of Done o poner los impedimentos del stand-up anterior o anotar los objetivos del sprint para tenerlos siempre visibles. Tal vez anotan si alguno de los miembros no va a poder asistir o está de vacaciones. Y todo esto lo tienen de manera muy visual ahí en el mismo lugar en donde se van a reunir todos los días, lo cual de cierta manera ayuda o motiva a tener claridad en cómo llegar al objetivo del sprint. Bueno, la agenda o los temas que se ven en esta reunión. Primero, aclarar que el equipo de desarrollo es el encargado de establecer la estructura que quieren seguir en cada una de estas reuniones.
no el product ni el Scrum. El formato más clásico es hacer las 3 clásicas preguntas, sin embargo, no es obligatorio. ¿Qué hice el día de ayer que ayudó al equipo a llegar a la meta del sprint? Pregunta número 2, ¿qué haré el día de hoy que ayudará al equipo a llegar a la meta? La 3 es si veo algún impedimento que vaya a evitar o que esté bloqueando que el equipo llegue a la meta del sprint. Estas 3 preguntas son las más comunes, pero se pueden utilizar muchísimas más. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, ¿en qué vamos a trabajar hoy para avanzar juntos hacia nuestro sprint goal? ¿En qué nos debemos de concentrar como equipo en terminar hoy? ¿Hay algún elemento que no estemos considerando para llegar a nuestro goal o seguimos con nuestro plan original? Veo que estamos un poco retrasados en nuestros entregables y tal vez no alcancemos a terminar todo el scope original. ¿Qué podemos hacer más simple o más sencillo para de todos modos garantizar que llegamos al sprint goal? Uno de los equipos con los que trabajé hacía una dinámica bastante entretenida y energetizante, por así decirlo. Ellos, cada que había un daily scrum, tenían una pelota como de esas inflables de playa. Y lo que hacían era, cada vez que uno tomaba la palabra, tenía la bola y luego ese se lo aventaba a otro miembro del equipo que no estuviera a su lado, sino que estuviera enfrente o un poco más lejos, ¿no? Lo cual creaba un ambiente como divertido y tienes que estar atento. Entonces me pareció un buen ejercicio si lo quieren usar. Obviamente no se la avientas al mismo que ya participó, sino a uno diferente cada vez. Otros equipos lo que hacen es ceder la palabra a favor de las manecillas del reloj, simplemente para tener un orden y saber quién va a tomar la palabra. Otra práctica común que siguen algunos equipos en Alemania es abrir el Scrum Board, ya sea en Jira o Post-its o la manera en la que estén siguiendo las historias, y empezar a platicar sobre cada una de las historias, cuáles son los blockers, cómo vemos que vamos avanzando. Otra ventaja es que esta reunión, aunque no parezca, en verdad que elimina la necesidad de tener otras varias reuniones. Otro fruto debe ser los impedimentos. Estos deben de ser detectados durante cada una de estas reuniones. Me ha tocado ver cómo algunos equipos algo inmaduros en cuanto a la aplicación de Scrum no detectan estos impedimentos en los daily scrums y al final del sprint resulta que el objetivo no se cumplió y ninguno de los miembros del equipo levantaron la mano durante los 10 daily scrums que se tuvieron. El principal resultado o consecuencia de esta reunión invariablemente debe de ser la transparencia, la inspección de lo que se está haciendo, de lo que el equipo está desarrollando y cómo va hacia el objetivo del sprint. Y también la adaptación, porque si en algún momento se ocupa hacer una adecuación, pues este es el momento de levantar la mano y de platicar qué es lo que se necesita hacer para adecuar el plan para llegar al goal. Bueno, y ahora por último vamos a platicar de los anti-patterns, los mitos o las malas prácticas del Daily Scrum. Número 1, el Daily Scrum, o como su apodo lo indica, la stand-up meeting, tiene que ser de pie forzosamente, no se puede sentar nadie. Esto es falso. O sea, en ningún libro de Scrum dice que la reunión se tiene que llevar a cabo de pie. Obviamente por la naturaleza de la misma y por el time box resulta conveniente tenerla de pie, pero no significa que sea una regla. Sobre todo cuando hay gente remota, pues no tiene mucho caso estar ahí parados viéndole la panza, viéndole el estómago a la otra persona, ¿verdad? Lo que sí se recomienda es tenerla en un mismo lugar a una misma hora. Mito número 2. Creer que tenemos que responder las 3 preguntas forzosamente todos los días. ¿Qué hice ayer? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Y qué impedimentos veo? Esto es falso. Estas preguntas son una herramienta útil y un approach que puede tomar el equipo de desarrollo, pero esto no significa que todos los santos días tenemos que escuchar respuesta de las mismas 3 preguntas. Ahí hay que meterle creatividad. Ya sabemos el objetivo de la reunión y bueno, hay muchas maneras de llegar a él, ¿no? Número 3, la reunión acaba siendo una reunión de estatus que el equipo de desarrollo da al Product Owner o al Scrum Master. Ese no es el objetivo de esta reunión. Incluso me ha tocado ver equipos que no nada más de los developers se dan estatus al Product y al Scrum, sino que también el Product y el Scrum están parados y resulta que también quieren dar su estatus, ¿no? Como para no sentirse que no hicieron nada. Recordemos que esta es una reunión de los developers para los developers. Ellos son los que están usando esta reunión para seguir trabajando en su plan para llegar al objetivo del sprint. Dentro de este mismo punto hay que recordar que tampoco es una reunión para que los miembros del equipo de desarrollo le den una explicación o un status update al tech lead. De hecho, en Scrum no hay tech lead. Todo el equipo de desarrollo es quien decide y trabaja en conjunto y es autosuficiente. Número 4. Utilizar el stand-up meeting como el único punto de reunión de los developers.
Esto es una mala práctica. Los developers deben de estar en constante comunicación. Si hay algo que tengamos que tratar con otro developer, vas, te acercas a su lugar y lo platicas, le mandas un Slack, un correo, lo que sea. No te tienes que esperar al Daily Scrum del día siguiente para levantar algún impedimento, ni tampoco para pedir apoyo en cierto pedazo de código, alguna función o lo que sea, ¿no? Número 5, el Daily Scrum eterno, ¿no? Yo he estado con equipos que de repente pasan los 15 minutos y seguimos discutiendo mil cosas y la junta o lo que debería durar 15 minutos se vuelve 40, 50, 2 horas, ¿no? Recordemos que es responsabilidad del Scrum Master a coachear al equipo para saber que tiene 15 minutos para llevar a cabo el stand-up y cumplir el objetivo del stand-up, ¿de acuerdo? Número 6, el Product Owner o el Product Manager no es invitado, no es requerido por el equipo de desarrollo. La verdad es que yo lo que recomiendo en lo personal es sí invitar al Product Manager. Tal vez el Product Manager no tenga tiempo o disponibilidad para asistir todos los días o no se necesite que esté ahí todos los días, pero sí al menos 2 o 3 veces a la semana es muy importante que el product asista. Número 7, miembros del equipo que no asisten. Me ha tocado varios equipos en donde 2 o 3 integrantes nunca están en el Scrum. Y entonces, pues así no se puede tener la transparencia y la visibilidad como equipo. Necesitamos todos los developers ir a los stand-ups. Número 8, los daily scrums que nunca detectan ningún impedimento. Resulta que uno de los miembros del equipo tiene un problema y nunca lo dice. Entonces trata de cada día de resolverlo y nunca pide ayuda, y al final del sprint resulta que no pudo apoyar al equipo a llegar a su objetivo y nunca lo mencionó durante los daily stand-ups. Precisamente el daily scrum es para eso, para que no suceda esa situación, para garantizar que el equipo llegue a la meta. Entonces no hace mucho sentido que nos quedemos callados con las situaciones que pueden impedir que esto suceda. Número 9, el Product Owner o el Scrum Master que se apropia de la reunión y que habla y que interfiere y que no deja al equipo de desarrollo participar e integrarse como equipo. Número 10, la reunión comienza bien, pero a la mitad resulta que hay un tema urgente que se tiene que tratar y se acaba discutiendo a profundidad este tema técnico, por ejemplo. Y en ese tema se pierden 5, 10, 15, 20 minutos y el Scrum Master no hace por tratar de coachar al equipo o de apoyarlo para que el tema se meta en el parking lot y se trate después. Bueno, esto es lo que tengo referente al Daily Scrum. Espero que les parezca de interés y que les sirva en sus equipos, que haya cosas o consejos que les di que puedan aplicar. Y por favor, me encantaría que me dieran algún tip, o si me faltó alguno de las malas prácticas o buenas prácticas que ustedes recomiendan, por favor pónganlo en los comentarios. Y no olviden suscribirse aquí en el cuadrito que aparece en esta esquina. Es muy importante para yo saber que les está gustando el contenido y poder seguir haciendo videos. Muchas gracias.